Listo, yo creo que mientras siguen ingresando gente, podemos dar inicio. Claro, con Bueno, gusto. muy buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Javier Guarnizo, coordinador de capacitación municipal de la AME. Quiero darles la cordial bienvenida a este evento virtual denominado Herramientas para generar obra pública en tiempos de crisis. Nos complace reunir en este evento a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, equipos directivos y equipos administrativos de los diversos GATS municipales. Este encuentro tiene como propósito brindarles herramientas prácticas y estructuras de financiamiento innovadoras que les permita enfrentar con eficacia los retos de una post-crisis energética y repercusiones económicas y políticas que atravesamos, desde una perspectiva nacional hasta el ámbito local. Exploraremos soluciones estratégicas para transformar los desafíos actuales en oportunidades, fortaleciendo la gestión pública y promoviendo un desarrollo sostenible en beneficio de nuestras comunidades. Gracias por su compromiso y ser parte de este importante esfuerzo. Valoramos mucho que se le dé importancia a estos temas y que no sea solo un aprendizaje de este momento, sino más bien que sea replicado y aplicado, que es lo que buscamos dentro de la AME, al fortalecer capacidades en cada uno de sus GATS municipales. Así que muchísimas gracias. Quiero darle paso a nuestro director ejecutivo, el arquitecto Esteban Orellana, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Querido director, buenos días. Muy buen día, Javier. Muy buenos días con todos, con todas. En realidad nos complace poder estar en este tipo de espacios en los cuales, en primer lugar, reciban y les extiendo un saludo por parte de nuestro presidente, del ingeniero Patricio Maldonado, como alcalde que está a cargo de esta Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con una consigna que ha sido fruto de una preocupación latente de muchísimas de las autoridades que hoy nos están acompañando en esta jornada de trabajo. Cómo empezar a trabajar y generar obra pública dinámica, desarrollo en tiempos de crisis. Es un espacio que obviamente nos permitirá, estimados compañeros, compañeras, empezar a entender y a vislumbrar, gracias al apoyo que tenemos y a el trabajo que se está haciendo con las diferentes universidades. Aquí me quiero detener también para darle un agradecimiento importantísimo a UDLA, que es con quienes estamos trabajando, y a docentes también de otras instituciones como Flaxo, que están presentes y nos están yendo a dar su apoyo y su contingente. Sabemos que los municipios son los espacios de interacción directa con la ciudadanía que nos exigen permanentemente de que exista desarrollo, que existan soluciones, y en esa creatividad, en ese impulso, es donde cae estos espacios de trabajo como el que ponemos a disposición de ustedes. Generar obra pública, aprovechar oportunidades en las cuales se abordarán temas muy importantes en torno, por ejemplo, a cómo trabajar con los bonos del Estado, que es una permanente preocupación e inquietud por parte de nuestros GATS. Y cerrar únicamente, Javier y amigos, agradeciendo sobre todo la presencia de grandes ponentes como son Vicente Albornoz, Washington Toasa Mesa, Sebastián Basabe, que son realmente perfiles que uno no siempre los consigue, pero que los tenemos a disposición gracias a ese trabajo mancomunado y esa gestión permanente que se está haciendo por parte de AME para llegar a todos y cada uno de ustedes. Auguro los éxitos en esta jornada y les agradecemos muchísimo el que sigan confiando en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas como ese espacio de cercanía y de colaboración. Que tengan un muy buen día a todos. Muchísimas gracias, querido director. Eh, Creo que es importante lo que se señala, que esto sea replicado sobre todo en los GATS municipales, que el conocimiento sea aplicado, es lo que buscamos. Con el fin de continuar ya este espacio, ser respetuosos con el tiempo y aprovechar el máximo conocimiento de nuestros expositores, daré paso
al primer expositor. Voy a leer un poco de su hoja de vida, de su perfil. Es Santiago Basabe Serrano, es PhD en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Es profesor titular de Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Becario George Foster de la Fundación Alexander von Humboldt e investigador postdoctoral en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área. Adicionalmente, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, al igual que fundador y director del Pescadito Editoriales, investigador que explora las características de las instituciones políticas en América Latina con un enfoque en la relación entre la gobernanza judicial y el desarrollo político, creador y autor de un espacio para hablar en los temas amplios de política, de la coyuntura en temas generales con el objetivo de entender por qué es importante la política. Así que, estimado Santiago Basabe, te damos paso. Em, Estoy seguro que será muy provechoso el que nos compartas tus conocimientos en bienestar de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Te doy paso, estimado Santiago. Muchas gracias, gracias por el espacio, buenos días a todo el auditorio, gracias a los organizadores y bueno, voy a iniciar en estos pocos minutos a plantear más bien una conversación que tiene una relación directa con los temas que se habían mencionado inicialmente. Y quiero partir por una falsa dicotomía, por una falsa apreciación de la realidad que en general solemos tener en ocasiones. Y esta falsa apreciación de la vida política y de la vida económica, evidentemente, tiene que ver con esta idea del Estado versus el mercado. Es decir, observar como dos cosas que están diametralmente opuestas, que no tienen una relación, que no tienen un vínculo, y que en términos políticos se podría entender como una estructura estatal, un país, el Ecuador, cualquier otro, donde todo lo realiza el Estado, y otro país, cualquiera, donde todo lo realiza el sector privado. Esta dicotomía que orientó mucho la comprensión de la vida política del país tuvo una utilidad real, la sigue teniendo en alguna medida, evidentemente, pero tuvo una utilidad real muy clara, muy notoria, muy decisiva hasta los primeros años o hasta el fin, digamos, de lo que se llamó la Guerra Fría, es decir, la forma como encontró el mundo de resolver el conflicto luego de la Segunda Guerra Mundial. Y tenías unos estados que pensaban fundamentalmente desde lo privado, básicamente a partir de la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y otros estados que pensaban fundamentalmente a partir del Estado, la influencia de la ex-URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto implicaba que tanto la política como fundamentalmente la economía se pensaba desde uno de esos dos extremos y daba lugar a lo que se llamaban las derechas y las izquierdas. No digo de ninguna manera que esta relación de las izquierdas y de las derechas haya desaparecido. Simplemente planteo que esta dualidad, estos dos mundos absolutamente diferenciados del mundo de lo público respecto del mundo de lo privado, cada vez tienden a ser menos reales y cada vez la mayor cercanía entre lo público y lo privado está presente. Y esto es importante porque da cuenta de que los países que pueden tener una mayor orientación a la izquierda en términos ideológicos se acerquen al sector privado no implica decir que son países neoliberales, por decirlo de alguna manera, o que los países donde hay mayor apertura al mercado tengan alguna interacción con el sector público, no quiere decir en modo alguno que sean países estatistas o comunistas, para poner en el otro extremo. Esta idea de polarizar la vida política y la vida económica a ese nivel me parece que en el momento actual tiene dos consecuencias fundamentales. Una, que es prácticamente inviable, impracticable. Es pocos países donde uno observa una polarización de ese nivel. Corea del Norte eventualmente es uno de ellos, sino que además termina haciéndole un daño enorme a lo público y también a lo privado, porque no es una cuestión de afectación solamente a uno de los dos sectores, sino a los dos sectores en términos generales. Esto en términos generales.
si esto trasladamos a América Latina, desafortunadamente todavía existe una convicción o una idea política, un discurso político, más que una idea política, un discurso político en el cual, por intereses creados y específicos, tratamos de empujar a los más pro público, digamos, por un lado, y a los más pro privado, por otro lado. La famosa idea del neoliberalismo en América Latina, por ejemplo, cumple en alguna medida esta función de polarizar el mundo en dos visiones ideológicas que cada vez se acercan más, y a eso me voy a referir en los siguientes dos partes que tengo sobre esta pequeña exposición. Pero para finalizar en este primer punto, la idea general es esa diferenciación absoluta de lo que es público, de lo que es privado, cada vez es menos importante, cada vez es menos aplicable, cada vez es menos útil para la gente. Sobre todo eso, creo que cada vez es menos útil para la gente. Y eso ha desembocado en una serie de cuestiones a las que me voy a referir enseguida, cuando voy a pasar al segundo punto que tiene que ver con los distintos momentos de lo que significa la asociación ciudadana, básicamente. Los distintos momentos por los que ha atravesado la asociación ciudadana. Y un primer momento fue cuando los ciudadanos nos juntábamos como una forma de expresar nuestra lucha, nuestras protestas, nuestras demandas de derechos de diferente naturaleza, civiles, políticos, los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, e incluso los más recientes, estos derechos difusos o culturales. Y es una forma de asociación que ha tenido efectos positivos en el desarrollo de la vida económica de los países, que ha sido útil para los países, pero que básicamente ha sido pensado desde esta perspectiva de unirnos los ciudadanos para luchar por nuestros derechos, para conseguir nuestros derechos. Y esa es una etapa importante que no digo que haya dejado de estar presente en la vida política de los países. No solo pienso en el Ecuador, pienso en América Latina en general y pienso en un contexto mucho más amplio, inclusive. Pero es un momento que en alguna medida no es el menos importante al día de hoy, hoy por hoy. Y hay un segundo momento de esta asociación ciudadana que tiene que ver con las propuestas. No reclamo derechos porque de alguna manera ya se los ha conseguido, de alguna manera relativa, evidentemente, no del todo. Pero este segundo momento es de asociarnos, de buscar juntarnos como personas, como ciudadanos de cara a establecer propuestas específicas, de hacer cosas en los diferentes ámbitos en que los que nos desenvolvemos, en los amplísimos ámbitos en los que nos manejamos cada uno de nosotros. Y vienen las propuestas desde los grupos de trabajadores, las propuestas desde los grupos de artistas, de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas propuestas. Y aquí vean que la idea ya es distinta. No lucho contra el Estado para reclamar derechos, sino que en este segundo momento más bien lo que le pido al Estado es que me permita hacer cosas y que interfiera menos en mis actividades particulares. En el primer momento le demando cosas al Estado, la garantía de derechos esencialmente, pero en este segundo momento lo que le pido es que interfiera menos. En el primero busco una acción positiva del Estado y en este segundo momento busco una acción negativa, es decir, que me dé más espacios para crear, que me dé más espacios para hacer cosas. Pero en uno y en otro caso, tanto en ese primer momento de pedir como en este segundo momento de proponer, son acciones desde los ciudadanos, individualmente concebidos. Pero hay un tercer momento que es el más importante y es el que me detengo un poco más, en el que el contexto político y económico cambia radicalmente. En el mundo, no solo un tema del Ecuador, es un tema del mundo. Y este contexto que cambia tiene que ver, por un lado, en el plano político, con la modificación de las ideologías, con eliminar esta dicotomía a la que me refería al inicio de o eres pro mercado o pro privado o eres pro público. Eso empieza a disolverse. No solo tiene que ver con eso, sino con una cuestión adicional
que está atravesada alrededor del mundo y que no hay país en el mundo que está exento de esto, que esté por fuera de este problema, y es el problema de la escasez de los recursos. En términos generales, los colegas economistas, y en esto seguramente las siguientes exposiciones serán mucho más claras, saben que los recursos son limitados, ¿no? Pero el hecho es que ahora los recursos de los estados en general son mucho más limitados, incluso en las democracias industrializadas. Incluso en las democracias que se dice democracias del primer mundo, me refiero a Europa del Norte, a los países nórdicos en términos más específicos, Alemania, Francia, los propios Estados Unidos en América, Canadá. Y es que más allá de los esfuerzos que hacen los países, la capacidad para adquirir recursos para la administración desde el Estado cada vez son menores por una, y hay otras razones evidentemente, y esto ya dependerá de la situación de los países, porque cada vez tenemos más demandas ciudadanas, tenemos una tasa de mortalidad que está mucho más arriba, es decir, la gente vive más y se requiere más atención en salud, por ejemplo, o en diferentes mecanismos de protección social que los estados cada vez tienen más dificultades para poder solventar. Y ahí hay un problema que está latente y que es irresoluble. Y creo que esta es una idea fundamental. El problema de escasez de recursos públicos para satisfacer todas nuestras necesidades, y no pienso solo en el Ecuador, está ahí. Y tenemos que trabajar con ese problema. Y ahí quiero vincular con esta tercera forma de asociación cívica ciudadana, dejando de lado, no por menos importantes, pero por momentos históricos distintos. La primera, cuando demandábamos; la segunda, cuando luchábamos por hacer cosas. Y es esta tercera en la que acercamos las demandas desde lo público a los servicios que nos puede ofrecer lo privado, que no implica convertirme ni en un estatista ni en un detractor absolutamente del Estado, sino en la posibilidad de vincular los intereses privados que existen, por supuesto, con los intereses públicos que también existen y que no necesariamente pueden ser articulados entre uno y otro únicamente por la presencia o por la gestión de actores individuales como somos las personas, sino que es necesario mecanismos que articulen a esta vida privada con la vida pública. Y eso lo pueden hacer los gobiernos nacionales, evidentemente, por supuesto que sí. Pero el gran problema que tienen los gobiernos nacionales es que su cercanía con las necesidades específicas de las ciudades y de los territorios, en el caso nuestro del Ecuador se llaman provincias y cantones, pero esto puede ser trasladado a otros espacios, esta cercanía es menor y el conocimiento de qué necesita específicamente la gente es mucho menor. Y ahí creo que el papel de los cantones y de los gobiernos municipales, de los alcaldes y de los consejos municipales es clave para servir como este vínculo entre lo que puede ofrecer el sector privado y lo que demanda la ciudadanía en particular. Porque esa ciudadanía cada vez más lo hace indirecto, tiene una serie de demandas que no pueden ser satisfechas por el Estado central, y ahí creo que los municipios cumplen un papel fundamental para generar esta suerte de asociación entre lo público, que representan ellos, son gobiernos elegidos popularmente, ustedes son representantes de la forma más directa que existe en un régimen democrático, que es el voto popular, con sectores privados que están interesados en fomentar el desarrollo desde lo público y al mismo tiempo en generar un mayor espacio para la dinamización de la economía, la pública y la privada. Y yo creo que esa es la salida, esa simbiosis, ese vínculo, ese engranaje entre los intereses públicos con el aporte de lo privado, lo cual de ninguna manera implica desnaturalizar el servicio público que tiene que generar un alcalde o un concejal, es la fórmula a la cual han acudido incluso las democracias más desarrolladas e industrializadas. Es decir, la posibilidad de esta asociación cívica entre el sector público y el sector privado es un elemento fundamental presente en prácticamente todas las economías del mundo, desde las economías más desarrolladas hasta las que están menos. Y en ese sentido me parece que el Ecuador, pensando en el país, ha hecho muy poco de esto.
y ha hecho muy poco por dos razones fundamentalmente. La una es el temor que es justificado, el temor desde el funcionario público a los posibles efectos jurídicos que pueda tener la vinculación con lo privado. Y que a lo largo de esta reunión, esas dudas, esos temores se van a desvanecer fácilmente porque hay argumentos de fondo que dan cuenta que la posibilidad de la vinculación público-privado es absolutamente viable, legal, constitucional, no va en perjuicio de lo público, sino todo lo contrario, genera unos beneficios que hoy por hoy, con este gobierno o con cualquier otro, si buscamos depender solamente de los recursos del Estado, yo creo que esa es una tarea muy difícil de resolver. El tema de las restricciones presupuestarias, en más en países como el Ecuador, son grandes y la una posibilidad es no hacer nada y que nuestros votantes obviamente vean como una gestión fallida la nuestra, y la otra es buscar opciones de generar alternativas a partir de una idea básica que es la creatividad, la posibilidad de dejar hacer. Y yo creo que a pesar de algunas restricciones que tiene la normativa ecuatoriana, la posibilidad de hacer en esta conjunción entre lo público y lo privado está presente. Es factible no solo en términos jurídicos, y ya tendrán una presentación mucho más profunda al respecto, es factible en términos económicos y seguramente tendrán una presentación al respecto, sino que es indispensable, porque es la única forma o de las pocas formas donde los gobiernos seccionales, prefecturas y en este caso municipios, puedan tener un resultado más específico respecto a la ciudadanía. Porque junto con esto, junto con el desarrollo de las ciudades, bien esto no hago distinción de ciudades más grandes o más pequeñas en términos puramente poblacionales, porque esto adicionalmente trae un componente que es de fondo, que es el alimento que se genera hacia el régimen democrático. ¿En qué sentido me refiero a esto? Al insumo que genera este tipo de vinculación al régimen democrático, porque el ciudadano como tal, cuando observa en sus mandantes, el alcalde, la alcaldesa, los concejales, las concejalas, obra pública específica, que es lo que básicamente nos demandan en los municipios, infraestructura y obra en general, se observa como que mi alcalde, mi prefecto es capaz o mi concejal es capaz de hacer algo, es capaz de producir algo. A las personas les importa menos de dónde viene la fuente, si es puramente pública o es a partir de esta relación entre lo público y lo privado. Pero la gran ventaja de lo privado es que se puede hacer de forma mucho más eficiente, en menos tiempo, con menos trabas y con resultados nuevamente observables por la ciudadanía. Y ese resultado que la ciudadanía observa cuando ve obra, básicamente sí tiene un reflejo. El uno, el apoyo al régimen democrático más general, pero sobre todo otro, que es el trasladar este afecto a la democracia en términos electorales, en términos de mi confianza hacia el alcalde, la alcaldesa, el concejal o la concejala, que ha podido generar en medio de una crisis económica obra pública, infraestructura en términos generales. Entonces, y con esto voy cerrando. Vean que hay una evolución de las formas de asociación, que la forma de asociación más difundida en las democracias modernas hoy por hoy es la asociación ciudadana a través de sus funcionarios elegidos popularmente, como son ustedes, con el sector privado, que esto genera una mejora en el sistema económico como tal, pero fundamentalmente en los intereses de nuestros ciudadanos, los que están observando lo que hacemos. Y finalmente hay un efecto adicional, no menos importante, que tiene que ver con esta forma de rendición de cuentas que generamos, no solo nosotros como funcionarios, sino fundamentalmente la ciudadanía, y que esto se expresa en el voto. La mejor forma que tiene la ciudadanía de valorar nuestra gestión es en función de lo que observa y cómo lo que observa lo traslada luego electoralmente en las urnas. Porque evidentemente no podemos dejar de lado que ustedes son actores políticos, son hombres y mujeres que viven del voto popular, porque así es un régimen democrático y así debería ser.
Y creo que ese voto popular se puede afianzar mucho más cuando la gente observa una gestión específica. Y esa gestión específica, nuevamente, si la queremos hacer dinámica, si la queremos hacer pronta y efectiva, básicamente me parece, sin dejar de lado el financiamiento público del gobierno central, evidentemente que no, ese es fundamental, pero sí una herramienta clave para poder generar una relación mucho más dinámica está en la relación con el sector privado en diferentes formas. Ahora ustedes van a ver una de ellas útil, fácil de generar y con resultados sobre todo positivos. Hay otras, por supuesto, pero en esta ocasión estamos pensando en esta, en la que seguramente las dos exposiciones posteriores, más desde lo jurídico y más desde lo económico, les va a aclarar mucho más las ideas. Pero en el plano político, que es al que yo me refiero, esta asociación público-privada genera resultados de corto plazo y fructíferos. La una, la mejora de la calidad de vida de la gente, que es la más importante, y la segunda, cómo esa mejora en la calidad de vida puede tener una retribución en términos políticos y en términos electorales. Yo creo que ahí estoy en mis 20 minutos, que es el tiempo que más o menos me propusieron y quedo abierto a preguntas, comentarios de la audiencia. Muchísimas gracias, Santiago. Em, Vamos a ver si tenemos inquietudes. Lo pueden escribir en el chat o posterior igual recopilamos las inquietudes que tengamos. Muy interesante tu plática. Muchísimas gracias. A ver, con el fin de continuar, estimado Washington, me parece que seguimos con Diego, ¿verdad? No, Con, con, Vicente, corresponde Vicente este momento. ya, listo, continuamos con Vicente. Antes de eso, me parece que, Santiago, hay una inquietud, no sé si tal vez tú podrías responderle a esta o lo dejamos a posterior. Nos señalan, buen día, se justifica que un GAT municipal realice un convenio con una fundación cuya fundación aporte el 50,50% del presupuesto para la ejecución de obra. Además, presenta el diseño estandarizado por la fundación y el presupuesto respectivo. Y dentro del convenio se considera la transferencia directa a la fundación parte del GAT. O sea, yo Mm, podría comentar algo en claro, términos generales, más desde lo político, el Vicente seguramente lo hará en la cuestión más técnica. Yo creo que cualquier forma de asociación entre lo público y lo privado es útil, más aún cuando esto garantiza un efecto adicional que quizás lo mencioné de forma tangencial, que es la transparencia. Malinterpretamos y a veces nos hacen malinterpretar que esta vinculación de lo público y lo privado puede generar eh, pagos ilegítimos o corrupción en términos generales, cuando me parece que cuando las cosas se las puede manejar de forma abierta entre lo público y lo privado, no solo beneficiamos a la gente, no solo beneficiamos a la vida política de las organizaciones y de los actores políticos, sino que también hay una ventaja enorme en términos de hacer las cosas de forma transparente y en eso aportar al país en términos de reducir la corrupción, que es uno de los grandes males que ahora mismo tenemos. muchísimas gracias, Santiago. Bueno, por interno también me están escribiendo por WhatsApp que hay muchas personas que tuvieron algún tema de luz o un tema energético con todo esta videoconferencia. También se compartirá en diversos canales, como el canal de YouTube, para que podamos también compartirlo. Perfecto, con el fin de continuar con este taller, voy a dar paso al economista Vicente Albornoz. eh, Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con estudios de posgrado en la Universidad Libre de Berlín. Ha sido profesor universitario desde 1999 y desde julio del 2012 es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA. Entre 2003 y 2012 fue director general de Cordés, un centro de investigación económica. Entre 2000 y 2003 fue diputado en el Congreso Nacional por la provincia de Pichincha. Dentro de su labor académica ha sido autor y coautor de varios libros sobre la realidad ecuatoriana como la informalidad en el Ecuador,
Crecimiento y progreso social en el Ecuador, Testigo del siglo, el Ecuador visto desde el comercio, entre muchos otros. Ha publicado además artículos en las revistas Review International, de Polit, Compare, Quorum, América Latina Hoy, Gestión, Ecos, Criterios, So, Diners, y ha publicado libros con el Banco Mundial y la CAF. Mantiene una columna de opinión los días domingos en el diario El Comercio, y el segmento Economía para Todos en la cadena Teleamazonas. Es uno de los conductores del programa de radio Clarito Está, transmitido los días miércoles por Radio Democracia. Estimado Vicente, te damos la cordial bienvenida y estamos atentos a tu exposición. Parece que necesita Vicente ayuda para activar el audio. Déjame ahorita, vamos a chequear este momento. Ya, ya. Hola, Listo, hola. Bueno, muy vamos. buenos días a todos. Gracias, Javier, por desmutearme. Un saludo cordial a Santiago, a Washington y a Diego también. A ver, bueno, para mí es un gran honor estar aquí ante un grupo de representantes de los gobiernos municipales. Realmente creo que la democracia empieza, y algo de eso lo insinuó Santiago, la democracia empieza donde están ustedes, ¿no? Ustedes son uno de los actores más importantes que hay en una democracia y por eso muchas gracias por la invitación. Yo quiero resaltar un tema central y es que si somos realistas, todo indica que las finanzas públicas del Ecuador van a estar complicadas. A ver, las finanzas públicas del Ecuador han estado complicadas en los últimos años y van a estar complicadas en los próximos años. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de cómo veo yo las finanzas públicas del país y obviamente de la salud de las finanzas públicas del país dependen muchísimo las transferencias que el gobierno central pueda hacer a los gobiernos seccionales. Y obviamente con unas finanzas públicas complicadas, por decirlo menos, hay una alta probabilidad de que el gobierno central se atrase con los gobiernos seccionales y no ahorita, no el año pasado, no el próximo año, sino en general en esta época ha habido problemas de financiamiento del gobierno y por lo tanto incapacidad a veces de tener plata para transferirles a los gobiernos seccionales. Y no solo a los gobiernos seccionales, sabemos de casos como el IES, como Solca, como muchas otras instituciones públicas que simplemente no reciben el dinero que estaba previsto en los presupuestos del Estado porque el gobierno no tiene plata. ¿Cuál es una opción que en muchos casos se da? Y esto es justo el tema que me han pedido que toque. En muchos casos, la única alternativa que tiene el gobierno cuando no tiene recursos es entregar bonos a los gobiernos seccionales. Y claro, los gobiernos seccionales tienen que descubrir, tienen que ver cómo esos bonos, como bien lo decía el evento en el que estamos, pueden convertirse en obra pública, pueden convertirse en recursos o pueden convertirse en colateral para obra pública en sus respectivos municipios. Entonces, voy a ir relativamente rápido, espero ser más corto de los 20 minutos de los que tengo, a los que me han asignado, pero en resumen, ¿de qué quiero hablar? Las finanzas del gobierno son débiles en el sentido de que estructuralmente tiene menos ingresos de lo que tiene presupuestado gastar, y eso no es algo nuevo. En realidad, el gasto del sector público ha sido más alto que sus ingresos en todos y cada uno de los últimos 15 años. Con otras palabras, hemos tenido un déficit fiscal todos los años desde el 2009. Y eso realmente es un tema que debería preocuparnos a todos porque tenemos un gobierno que tiene estructuralmente mucho más gastos que ingresos. Obviamente por eso, y vamos a ver esa información más adelante, la deuda del gobierno, la deuda pública ha crecido, la deuda pública con acreedores extranjeros, o sea, la deuda externa, y la deuda pública con acreedores nacionales, o sea, la deuda interna ha crecido significativamente. En el último año ha habido un ajuste, no hay nada que hacer, el último año ha habido un ajuste fiscal. Es más, lo que se conoce como el sector público no financiero
llegó a tener un superávit para los primeros 8 meses del año. De enero a agosto, el sector público no financiero tuvo un superávit, lo cual podría decirnos el gobierno está con plata, pero desgraciadamente los últimos 4 meses del año son muy complejos para el gobierno. Debería tener un importante déficit para el resto del año y posiblemente el año 2024 se cierre con un déficit, pero más pequeño que los déficits que tuvimos en el pasado. A pesar de que hemos visto un ajuste importante en este 2024, creo que las finanzas públicas en este país seguirán en los próximos años siendo muy vulnerables. Es muy fácil que alguna cosa haga, que ocurra algún tema y los gobiernos, no importa si es que es el actual, el próximo, el subsiguiente, van a tener por un buen periodo que vivir muy ajustados, muy apretados de recursos. Y eso significa, ustedes van a recibir transferencias con cierto nivel de atrasos y en muchos casos ustedes van a recibir la opción de tener, en vez de transferencias, recibir bonos y por lo tanto tendrán que descubrir qué cosas se puede hacer el rato en que un GAT tiene bonos del gobierno. Vamos, voy a topar tres temas muy cortos. El primero va a ser el crecimiento del gasto para que veamos cómo entre el 2006 y el 2014 hubo un crecimiento importante del gasto público. Eh, Vamos a ver luego el lento ajuste, porque la economía en realidad está ajustándose los últimos 10 años. Ha habido un lento ajuste del 2015 hasta este año. Y quiero ver los avances que se han dado últimamente, sobre todo en el 2024. Entonces, déjenme entrar al primer tema. Vamos a ver el crecimiento del gasto público que se dio entre el 2006 y el 2014 y el ajuste que tenemos posterior a ese crecimiento, el ajuste que tenemos del 2015 en adelante. A ver, empiezo con un gráfico que es importantísimo para el Ecuador. Ese gráfico es el gasto, perdón, ese gráfico es el precio del petróleo ecuatoriano. A ese precio se vende el petróleo ecuatoriano. Para que sean comparables los datos, están en dólares actuales, en dólares de comienzos de este año, pero el punto es, quiero que ustedes vean cómo el precio del petróleo es tremendamente volátil y obviamente cuando el precio de algo es volátil, es complicado depender de ese precio. Y eso es algo que hace nuestro país. Nosotros dependemos significativamente del precio del petróleo. Em, Ahora, lo que quiero resaltar aquí es que más o menos hacia el año 2006, 2007, tenemos un aumento importante del precio del petróleo. Sí, se dispara en el año 2008, hay una caída corta en el 2009 y se mantiene en niveles altísimos básicamente del 2011 hasta el 2014. Hace 10 años el precio del petróleo cayó. Y esto es importantísimo porque siendo el principal producto del país, cuando cae su precio, además cuando cae tanto como cayó entre el 2014 y el 2016, entonces lo que tenemos es otro país, un país que tiene que vivir con un precio del petróleo más bajo. Fíjense que en dólares actuales, en dólares ajustados por inflación, hoy tenemos el petróleo, ahorita está en unos 70, 68, $70 por ahí, el petróleo ecuatoriano. En promedio ha estado en $65 del 2015 en adelante. Pero fíjese que estaba a más del doble entre el 2007 y el 2014. Entonces aquí tuvimos una enorme riqueza del petróleo. Nos llegó un precio en el cual nosotros no tenemos ningún poder de incidir, simplemente gracias a la demanda de la China y a otras cosas que ocurrieron en el resto del planeta, el precio del petróleo estuvo en unos niveles altísimos. Además, no se olviden que, esto estoy hablando del 2007 al 2014, en el 2004 construimos un segundo oleoducto, el famoso OCP, que permitió producir más petróleo. Entonces el gobierno ecuatoriano tenía más petróleo a un precio más alto. Es decir, el gobierno ecuatoriano tuvo una enorme, enorme riqueza. ¿Qué se hizo con esa riqueza? Se la utilizó para financiar gasto público. Y ahí tienen ustedes el gasto público, también está ajustado por inflación para que sean comparables los datos. Ahí tienen ustedes el gasto público del Ecuador desde que nos dolarizamos en el año 2000 hasta el 2023, que es el último año para que hay información para el año completo. Y ahí ven ustedes cómo el gasto público en el Ecuador, que se mantenía alrededor de el equivalente a 15, $16 mil actuales,
miles de millones, 16.000 millones de dólares actuales. Entre el 2006 y el 2014 se multiplicó por bastante más de tres. Se multiplicó en realidad por 3,5 veces. Tuvo un aumento enorme, 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 enorme. Y claro, un aumento de gasto público tan grande activa la economía, obvio, pero un aumento de gasto público tan grande no es sostenible porque el aumento se financiaba por un precio del petróleo que, como ustedes vieron, era ajustado por inflación el doble de lo que tenemos hoy día. Y claro, resulta, se acordarán ustedes, en el 2014 el precio del petróleo cae y en el 2015 ya nos quedamos con un precio del petróleo mucho más bajo y en el 2016 ni hablar. ¿Y qué pasa? El gobierno se queda sin plata. Y entonces entramos en un periodo de ajuste, de tímido ajuste, lento ajuste, pero fíjense ustedes cómo el gasto público entre el 2014 y el 2015 cae y nunca logra recuperar los niveles que tuvo en el 2013 o 2014. Y eso es clave para entender la lógica de la economía del país. Tenemos un gobierno que le acostumbró al país a un gasto altísimo y que ahora no puede mantener ese gasto altísimo y que, por lo tanto, y esto es muy importante entenderlo, no es que el gobierno baja el gasto por malo o baja el gasto porque quiere ser impopular. El gobierno baja el gasto porque simple y sencillamente se quedó sin recursos. Entonces, tenemos una caída del gasto público y a pesar de eso vamos a ver que incluso siendo menor el gasto público, al gobierno le falta plata, tiene un déficit. Porque aquí lo que ustedes ven en este gráfico es el gasto público total. Pero al gasto yo puedo separarlo en la parte financiada por ingresos y la parte financiada por deuda. Y como ustedes ven, todos los años, a veces bien grande, a veces enorme, a veces chiquitito, pero todos los años del 2009 en adelante hemos tenido déficit. Eso significa que todos los años del 2009 en adelante hemos tenido que recurrir a endeudarnos, el gobierno ha tenido que endeudarse para poder cubrir sus gastos. Y esto nos habla de cuán compleja es la situación del gobierno, de la situación fiscal del gobierno. Porque el gobierno ecuatoriano no tiene plata para cubrir el gasto que los ecuatorianos le hemos impuesto, el gasto que el gobierno nos ha acostumbrado. Pónganle ustedes el nombre que quieran, pero para ese gasto público al gobierno ecuatoriano le faltan recursos. Por eso tuvo que hacer la reforma tributaria que hizo a comienzos de este año. Por eso tuvo que hacer la reforma tributaria que se hizo en el 2021, que después fue revertida en el 2022. Pero esa es la razón por la que el gobierno no tiene plata, porque se acostumbró a un nivel de gasto y el Ecuador se acostumbró a un nivel de gasto público que supera la capacidad de gasto del gobierno. Y sí, hay un proceso de ajuste, es verdad, lentamente vamos acercándonos hacia equilibrar un poco más ingresos y gastos, es verdad, pero a pesar de eso vamos a tener un gobierno desfinanciado y que cualquier cosita, un pequeño cambio en el precio del petróleo, por ejemplo, podría desfinanciarle todavía más. Entonces, hay que hacerse a la idea de que con ese tipo de gobierno, un gobierno con ese tipo de financiamiento, es con el que hay que manejarse y por lo tanto es con los que hay que ver cómo se maneja las transferencias del gobierno a los GATS y obviamente la posibilidad de que los GATS reciban no transferencias en efectivo o no solo transferencias en efectivo, sino también bonos del Estado y qué se puede hacer con esos bonos. Solo para que tengan ustedes una idea qué implicó esto de tener deuda, de contratar nueva deuda todos los años, deuda adicional, no deuda neta adicional, todos los años del 2009 en adelante y sobre todo desde el 2012, como ustedes pueden ver aquí. Eso significa que teníamos una deuda de unos 13.000 millones de dólares y para el 2017, por ahí ya teníamos una deuda de más de 50.000 millones de dólares y hoy la deuda pública interna y externa sumada, esta es la externa y esta es la interna, la total sumada supera los 80.000 millones de dólares. Y eso no es gratuito, eso es porque hemos tenido año tras año, tras año, tras año déficit, se ha contratado más déficit. Ahora, hay avances que se pueden resaltar y aquí yo quisiera enseñarles a ustedes un poco los avances que ha habido en este último año, pero también quiero resaltarles que esos avances, si bien son importantes, no son suficientes y vamos a tener que
hay que pensar que vamos a tener un gobierno con problemas de financiamiento en los próximos varios años, o hasta que ocurra algún milagro como que el precio del petróleo se dispare o hasta que poco a poco vayamos ajustando las finanzas públicas. Este gráfico no es del mismo de hace un rato, este gráfico es solamente los datos de enero a agosto de cada año de todo el sector público no financiero, es enero a agosto de cada año. Son los datos que están publicados del sector público no financiero. El Banco Central del Ecuador, por si acaso, solo he trabajado con información del Banco Central hasta ahora. El Banco Central del Ecuador publicó los datos hasta agosto de este año y por eso en este gráfico yo ya tengo el año 2024. Y como ustedes verán, en el año 2024 hasta agosto no hay déficit, porque no hay nada pintada de rojo aquí. Entonces, no hay un déficit hasta agosto de este año. Y eso es la segunda vez que ocurre en mucho tiempo. Si ustedes se fijan, eso ocurrió en el año 2022 y el resto de años teníamos déficits incluso entre enero y agosto. ¿Por qué me interesa tanto ver este último dato? Porque es ver el ajuste que hemos vivido en el último año. Y el ajuste del último año lo vemos aquí con claridad. Eh, Vamos a ver el 2023 y el 2024 en los años que quiero centrar. Y amplío solamente el 2023 y el 2024 justamente para resaltar el ajuste último que hemos tenido. Ahí tienen ustedes el gasto de enero a agosto del 2023 y del 2024. Y aquí es importante resaltar que ha habido una reducción muy pequeña, pero ha habido una reducción del gasto para que sean comparables los números, por si acaso, insisto, está en dólares ajustados por inflación. Entonces, el sector público se ha achicado mínimamente, pero se ha achicado. Ahí hay ya un ajuste fiscal. El ajuste fiscal se compone de dos cosas: bajar los gastos y subir los ingresos del gobierno. Aquí vemos que hay un pequeñísimo ajuste en el lado del gasto, al menos entre enero y agosto de este año. Pero el ajuste fiscal se da también por el otro lado. Entonces, estos son, en verde están los gastos de todo el sector público, insisto, de enero a agosto, y aquí podemos ver en naranja los impuestos. Ahí tienen ustedes los ingresos tributarios del sector público no financiero, que con la reforma tributaria básicamente tenemos que sube de 10.000 a 11.300 millones de dólares entre enero y agosto. Entonces, ahí tienen ustedes, eso es la fotografía de un ajuste fiscal. Los gastos bajan, aunque sea mínimamente, pero bajan, y los impuestos suben. Eso es un ajuste fiscal. No se preocupen, el hueco no, aquí no hay un hueco, sino que el gobierno tiene otros ingresos que son los ingresos petroleros e ingresos como impuestos prediales, no, bueno, no, perdón, los prediales no, como los ingresos del IES, los aportes al IES, etcétera, etcétera. Pero lo que es importantísimo resaltarse aquí es que en el 2023 la suma de todos los ingresos del sector público fue un poquitito menos que los gastos del sector público. Por eso ya vamos a ver en el 2023, de enero a agosto, el sector público tuvo un déficit. Pero este año ha habido un ajuste importante y ahora los ingresos son más grandes que los gastos. Por lo tanto, vamos a encontrar que para enero a agosto, el sector público no financiero tiene un déficit. Perdón, el sector público no financiero de enero a agosto de 2024 tiene un superávit. Segunda vez que eso pasa desde el 2013. Tiene un superávit. Ahora, esa es la buena noticia. El gobierno entre enero y agosto tiene un pequeño superávit. La mala noticia es que ya vamos a ver, tiene que gastárselo en el resto del año porque le va a faltar plata para el cierre del año. Entonces, sigo, por favor no se olviden, los últimos cuadros que hemos visto son siempre enero a agosto, ¿no? Entonces, entre enero y agosto vamos a ver que el resultado es azul, no es rojo, es azul, porque el gobierno tuvo un superávit de 1.700 millones de dólares entre enero y agosto, lo cual es la segunda vez que ocurre desde el año 2013. La única vez que eso ocurrió fue en el 2022, cuando estaba en vigencia una reforma tributaria que después se deshizo, pero tenemos en el 2022 un superávit entre enero y agosto. Y tenemos un superávit en el 2024 también entre enero y agosto. Como les decía, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el gobierno tiene mucho más gastos, pero muchísimo más gastos en diciembre que en cualquier otro mes del año. Y en realidad en octubre, noviembre
Y octubre y noviembre también tienen más gastos que en el resto del año. O sea, los últimos 3, 4 meses del año son bien duros para el gobierno en el sentido de ingresos y gastos. Por lo tanto, a pesar de tener este superávit de enero a agosto, todo indica que va a tener un déficit importante entre septiembre y diciembre. ¿Eso qué significa? Significa que con todo el ajuste que hemos vivido, con todo el tremendo ajuste que hemos vivido, que lo hemos sentido como un ajuste fiscal, a pesar de eso, no es que el gobierno va a tener un superávit en todo el año, sino que el déficit va a ser más pequeño. Esto es importantísimo de tener conciencia, ¿no? Con todo el tremendo ajuste, no es que pasamos a que nos sobre la plata, sino que a que nos falte menos plata. Ese es ya un buen escenario. Cuando nos falta plata, pero menos. Porque vean ustedes, insisto, les he enseñado gráficos que van siempre de enero a agosto. Ahora quiero enseñarles lo que suele ser septiembre-diciembre. Entre enero y agosto, muchos años hemos tenido superávit, no los tuvimos del 2013 al 2021 y volvemos a tener un déficit en el 2023. Pero veamos lo que pasa en los últimos 4 meses del año, que son los meses más duros para las finanzas del gobierno. Y ahí tienen ustedes lo que ha pasado del 2000 al 2023, porque obviamente no tengo información del 2024, que no se acabe el año, con el sector público no financiero desde septiembre hasta diciembre de cada año. Y como ustedes ven, siempre, exceptuando 2, 3 añitos en todo el siglo, siempre tenemos un déficit importante en los últimos 4 meses del año. Por lo tanto, este superávit de aquí que se da en los primeros 8 meses, que es el resultado de un tremendo programa de ajuste que ha subido los ingresos del gobierno y ha bajado los gastos del gobierno, lo más probable es que nos lleve a tener un déficit, pero pequeño. Con eso quiero terminar, estimados amigos. Lo más probable es que este año al gobierno le siga faltando plata. Probablemente le falte un poco menos plata que en otros años, pero a pesar del tremendo ajuste que hemos vivido, vamos a seguir teniendo gobiernos en plural, gobiernos que van a tener finanzas muy complejas y que por lo tanto es muy posible que ustedes sigan recibiendo o transferencias con retrasos o directamente, en lugar de transferencias, parcialmente algún tipo de bonos del Estado. Y esto no es porque el gobierno tenga la maldad de hacer eso, sino porque simple y sencillamente está tan apretado desde el punto de vista fiscal que no le queda otra alternativa ni a este ni a algunos de los anteriores gobiernos. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, muchísimas gracias, Vicente. Muy interesante el tema, interesante y preocupante el tema económico que atravesamos en el país. Creo que si bien es cierto, es complicado, pero es importante tener las cuentas claras y conocer la realidad y los años complicados también que se nos viene. Y creo que ahorita, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pueden hacer los GATS? Yo más bien me atrevo a hacerte esa pregunta, estimado Vicente, muy breve, o entiendo también los siguientes expositores nos darán ciertas alternativas, como puede ser el tema de bonos de Estado, pero ¿qué hacer los GATS municipales? Porque claro, la realidad es una, no contamos con recursos. ¿Cómo hacemos obra? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo pagamos sueldos? Hay que entender que muchos GATS, todos sus ingresos se van justamente en gasto corriente. ¿Qué hacer? Tal vez algo muy referencial, una guía previo a lo que ya nos comentarán después, Vicente. Ahí voy a ser muy, muy, muy corto en mis comentarios porque creo que sobre todo Washington conoce muchísimo de este tema. Washington y Diego conocen mucho más de este tema, pero de vez en cuando hay que a ver. Hay un viejo dicho que dice, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Entonces, de vez en cuando creo que los GATS tendrán que aceptar que cierto tipo de transferencias y cosas por el estilo no les pueden llegar en efectivo, les van a llegar en bonos y no les queda otra alternativa y no lo digo ni en bueno ni en mal, mal tono, ¿no? Si te llega eso, o sea, hay dos opciones, o no te llega nada o te llegan bonos en cierto tipo de transferencias. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede vender los bonos, es verdad, hay descuentos, hay un mercado transparente para venta de bonos,
pero también se puede utilizar bonos como colateral para algún tipo de garantías, cosas por el estilo. Yo creo que ahí lo que hay que estar conscientes es que esos bonos llegan a pesar de lo que quisieran los gobiernos. Los gobiernos siempre quieren ser populares y siempre quieren ser populares también con los GATS, ¿no? No creo que el gobierno del Ecuador haga esto por malvado, sino porque simple y sencillamente no tiene otra alternativa. Creo que lo que hay que hacer es asesorarse por gente que sí sepa de estos temas. Yo no soy, yo no soy experto en estos temas y poder darles un uso a eso que nos llega, ¿no? A los bonos que llegan y que o les damos un uso o se quedan guardados hasta que algún día se venzan y quién sabe cuándo nos paguen, ¿no? Gracias, estimado Vicente. Muchísimas gracias. Estás en mute, Javier. Ay, perdón, mil disculpas. Gracias, gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Hay preguntas sobre bonos de Estado. Creo que lo iremos tocando. Ya serán los siguientes temas que creo que hay muchísimo interés por parte de los participantes. Quiero dar paso a Diego Garcés. Él es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Es especialista superior en docencia universitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue intendente de Mercado de Valores de Quito y miembro del Consejo Nacional de Valores. Autor de las doctrinas nacionales sobre mercado de valores y en especial sobre los negocios fiduciarios. Consultor en temas de financiamiento de proyectos, participación del sector público con la iniciativa privada a través de la constitución de negocios fiduciarios y financiamiento empresarial en el mercado de capital ecuatoriano. También cuenta con una amplia experiencia como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras y en la Universidad de las Américas. Así que, estimado Diego, te doy paso. Estamos pendientes de tus palabras. Buenos días con todos. Realmente es un gusto poder participar con todos ustedes en estos momentos donde tenemos que buscar alternativas, porque como decía Vicente, no hay muchas alternativas. Eh, yo quisiera topar desde el punto de vista jurídico, y perdón que les aburra, pero creo que es importante establecer qué es esto de la dación en pago. No sé si me ayudas. ¿Qué necesitas? La pantalla. Si tienes permiso para compartir. Javier, ¿podrías verificar que Diego tiene permiso para compartir, por favor? En este momento. Sí, 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 está como anfitrión. Ya. Termino. Ya mismo. Ya. Ok, no existe en realidad un régimen específico y especial sobre lo que es la dación en pago. De ahí que es importante acudir a normas del Código Civil. Primero necesitamos entender qué es una obligación. Entonces, el Código Civil es muy claro, dice las obligaciones nacen ya sea del concurso real de la voluntad de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, en los contratos que hacen ustedes con terceros, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como la aceptación de una herencia, y en todos los, como en el caso de los cuasicontratos, y a consecuencia de un hecho que ha inferido daño a otra persona, como los delitos y cuasidelitos, etcétera, etcétera. Entonces da una cantidad de datos respecto de dónde provienen. Entonces las obligaciones pueden provenir de la ley. En el caso específico de ustedes, la Constitución dice perfectamente que a los GAT se les debe dar unas sumas de dinero específicas. Esas son obligaciones del Estado hacia ustedes. Ok. Habla de muchísimos tipos de obligaciones, pero bueno, lo importante es saber cómo se extinguen, cómo se terminan esas obligaciones. El mismo Código Civil en el 1583 dice que la obligación se extingue
Por convención de las partes, ambas deciden terminar la obligación por solución o pago efectivo, por la novación, por la transacción, y uno de los más y el más importante es precisamente el 2 por la solución o pago efectivo, y el 1 por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de los suyos. ¿Qué es lo que me está diciendo la ley? La persona tiene que pagar la obligación y ese pago se hace de esta manera, se extingue de esta manera. Y las dos importantes son por convención de las partes interesadas o por la solución o pago efectivo. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que de pronto entendemos o tenemos que entender que hay una fórmula para pagar una obligación que no es de la misma manera en la que fue establecida. Yo tenía que pagar $200, ¿cómo extingo la obligación? Con el pago de los $200. Pero resulta que no tengo, oh sorpresa, no he tenido, yo de ninguna manera he tenido ese préstamo. Perdón, no he tenido los 200, no estoy buscando, ahí está. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo una figura que está respaldada en los artículos que les digo, que se llama dación en pago. La norma general no habla en realidad en el Código Civil de lo que es la dación en pago. Sin embargo, en varios disposiciones, en mucha normatividad, se habla de esta figura. ¿Qué es la dación en pago? Es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago. El deudor paga una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de esto. Compré una casa, estoy pagando un préstamo que tiene unos dividendos de $500 cada uno. Pagué un año entero y ya no tuve forma de pagar. Entonces yo le digo al acreedor, ¿sabe qué? No tengo con qué pagarle. ¿Qué le parece si le entrego en dación en pago? Es decir, si terminamos la obligación con un departamento. Ese departamento debe valer exactamente lo mismo que estoy debiendo. Entonces le estoy entregando a mi acreedor un bien equivalente, aun cuando yo tenía que pagar con dinero. Como no puedo hacerlo, lo entrego con un bien equivalente. Esa es la famosa dación en pago. ¿Dónde están los artículos sobre la dación en pago? En varios normas. Básicamente, una que habla específicamente sobre dación en pago la tenemos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, pero se refiere exclusivamente a las instituciones financieras públicas, por ejemplo. Entonces ahí habla que se puede pagar los créditos de instituciones financieras públicas y privadas, se puede pagar con bienes, es decir, se extingue la obligación con la dación en pago. Pero ahora, respecto de ustedes, vista toda la situación que describía Vicente respecto de la imposibilidad de pagar, no es que no quieren, no pueden pagar. En el año 2019 se hace una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que dice básicamente que es un artículo que está agregado a continuación del 125, donde dice: los autos deudores del gobierno central, cuyos beneficiarios sean entidades públicas o privadas, que constituyen obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados de conformidad con el 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre las que se incluyen valores generados por compensación o asignación presupuestaria del impuesto al valor agregado y por prestaciones de salud, previa petición y aceptación, podrán ser pagados
con títulos de deuda pública y certificados de tesorería. También se podrá pagar mediante este mecanismo las obligaciones que surgieren de sentencias judiciales o laudos arbitrales ejecutariados. Las entidades públicas que voluntariamente... ¿Qué pasó? No estás mostrando nada. No, es que no estoy leyendo. También se podrá pagar mediante este mecanismo las obligaciones que surgieren de las sentencias jurídicas o laudos arbitrales. En resumen, el Estado puede, obviamente es un acuerdo de las partes, decirle, señor, aquí está, estoy pagando mi obligación, pero como no tengo dinero para hacerlo, le estoy entregando un bono. ¿Qué es un bono? O no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque la parte jurídica siempre es antipática. ¿No? No, no, estimado Diego. Qué bueno. Elementos de la dación en pago. Uno, que debe existir un crédito, obviamente. Dos, el ofrecimiento del deudor de cumplir su obligación con un objeto diferente del que se debe. Y tres, que el objeto que se entregue a cambio sea dado en pago. Este sí está en... No sé por qué no se ve. ¿Ahí se está viendo? No, es lo que se ve ya. Ahí está. El anterior, aquí está. Ahí está lo que es la dación en pago. Los elementos de la dación en pago. Y qué gana el GAD al pagar con un bono mediante dación en pago. Tener algo, por lo menos. También recojo, me pareció muy pertinente ese refrán al que se refería a Vicente, que decía, a caballo regalado no se lo mira a los dientes. Tengo dos opciones, o aceptarlo o no aceptarlo, y si no lo acepto, no sé cuándo me van a pagar, pero por lo menos tengo un bien, tengo un activo que yo puedo en un momento determinado liquidarlo. ¿Qué es un bono? Un bono es un título valor que puede ser negociado en un mercado, básicamente en el mercado de valores. Tengo varias opciones. Una, quedarme con el bono por muchos años, esperando que me lo vayan redimiendo y me lo vayan pagando. La segunda es aceptar el bono y ver la manera de venderlo. No es una buena idea venderlo por el descuento que va a generar el mercado. Y la tercera es, ¿y qué pasa si ese bono yo a su vez lo puedo trasladar a un tercero y decirle, una obligación que yo tengo como GAT, te la voy a pagar con la dación en pago de los bonos que me hicieron a mí, ahora yo te los hago a ti. Ojo que el Código Tributario ya establece la posibilidad, en una última reforma, ya establece la posibilidad de pagar impuestos con títulos valores. Entonces, es un título que este título valor puede ser terriblemente interesante para un adquirente, pero también puede ser una fórmula de estructurar un proceso, ya va a hablarles Washington Toasa sobre eso, de cómo estructurar algo que puede llevar adelante el GAD para manejo de obra pública. También creo que es muy importante lo que decía Santiago Basabe. No es posible que sigamos en esta dicotomía de el Estado lo puede todo y los privados son los malos. Para eso hay las famosas asociaciones público-privadas,
que fueron, cuya ley fue dictada en el 2015. Es decir, desde esa época ya estamos pensando, pero lastimosamente no hemos caído en esto. Básicamente yo creo que por un tema ideológico. Se cree que al hacer una asociación público-privada estoy privatizando, lo cual es una locura. Lo que estoy haciendo es pidiéndole al privado que me ayude, porque tienen ellos los recursos, a hacer una obra que será pagada en el tiempo. Yo no puedo ideológicamente decir que la asociación público-privada es una privatización. Falso, de falsedad absoluta. Incluso hay algunos autores que sostienen que las delegaciones, las concesiones, en realidad son contratos públicos que han sido, cuyo pago se realiza en el futuro. Es decir, no es que le estoy dando para siempre al sector privado, sino que estoy buscando la manera de hacer obra a partir de esta asociación para que eso sea factible realizar. De hecho, la ley de empresas públicas habla de otra cosa, que es la asociación, la alianza público-privada, que son dos cosas totalmente distintas, pero de hecho están ahí. El problema es que ideologizando estos conceptos, lo único que hemos hecho es no avanzar, no avanzar, no avanzar y seguir estancados en el hecho de que solo el Estado puede y ya verá la forma en la que obtiene dinero y así no funciona. De hecho, es escalofriante ver cómo sí tienen inversión extranjera nuestros vecinos y la nuestra es muy paupérrima y no nos sirve para nada. Creo que con esto eh, puedo pasar puede pasar Washington, no sé si es que hay preguntas, ya a lo que es un proceso de titularización, que es, tal vez una cosa que es importante. Eh, los que somos de la generación que se llama baby boomers, o sea, los que nacimos desde 1964 y de ahí una buena parte de las generaciones, aprendimos que el financiamiento es solo la banca. Tenemos en la mente que financiar es ir a un banco que me preste. Y hemos llegado a confundir dos cosas que son, el uno es del continente y el otro es del contenido. La actividad financiera está compuesta de varios segmentos. El segmento bancario, valores y seguros. El mercado de valores debe ser funcional, debe funcionar, debe entender la gente que así es, que así funciona. Y no podemos creer que todo es mundo financiero. Tanto es así que incluso la Contraloría llega a pensar que todas las inversiones que se hacen son de renta fija, sin entender que hay inversiones que no son necesariamente de renta fija y que en un momento determinado van a variar y no pueden ser estáticas. En resumen, mientras no tengamos la forma de llegar con una mente abierta a soluciones en donde todos vamos a poder salir adelante, esto no va a funcionar y seguiremos estancados como ha ocurrido hasta el momento. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Diego. Hay algunas inquietudes, no sé si las contestamos en este momento o posterior a la charla de Washington. Me parece que van a ser absueltas algunas de estas que estoy mirando en la siguiente exposición. Ya, perfecto, listo. Entonces, para darte paso a Washington, antes de presentarte, por lo general lo que están, o algunas cositas que nos están detallando es, por ejemplo, si el pago de bonos aplica únicamente para obligaciones
no pagadas y registradas en presupuestos clausurados, o se puede pagar obligaciones del año vigente. Em, Tal vez acá también nos señalaban algo sobre el tema de la Contraloría. Si una de las recomendaciones de la Contraloría o la venta de bonos es sancionada por Contraloría por la pérdida del precio, no es recomendable esta opción. Entonces, yo estoy seguro que Washington nos dará más detalles sobre este tema. Quiero dar paso a Washington Toasa. Él es ingeniero comercial en la Escuela Politécnica. Por la Escuela Politécnica del Ejército, cuenta con un diploma de alta gerencia en mercado de valores y una maestría en administración por la Universidad del Pacífico, vinculado corporativamente con el mercado de valores y la banca de inversión desde el año 2007 hasta la presente. Experiencia superior a los 15 años en esta área. Asesor altamente especializado de las Intendencias de Mercado de Valores de Quito y de Guayaquil y de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Representante del Ecuador en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para los capítulos de inversión y en el servicio financiero. Se desempeñó como representante del Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones para los temas de servicios financieros. Fue director financiero y administrativo de la Bolsa de Valores de Quito. Además, es docente en las áreas de finanzas y mercado de valores en varias universidades del país a nivel de posgrado. Estimado Washington, te doy paso. Espero también que nos puedas ayudar con las inquietudes que están acá. Caso contrario, si siguen habiendo más inquietudes, las veremos al final de la presentación de Washington. Te doy paso, estimado Washington. Washington, estás en silencio. A ver, ¿con Perdón, cuál? ahí estamos, ahí Ahí, estamos. ahí estamos. Sí, les agradecía a todos por su presencia. Eh, qué honor compartir tribuna con los distinguidísimos expositores que me antecedieron. Y quería comentarles que este conversatorio nació de la necesidad que la transmitía la AME, de que hay la necesidad de generar obra pública en cualquier situación. Como nos decía Santiago, inteligentemente nos decía, eh, si hay crisis, igual los votantes de ustedes les van a exigir obra pública. Con crisis o sin crisis hay que hacer las cosas, hay que seguir adelante. Y de este intercambio de ideas es que surgió esta iniciativa de invitarles a ustedes a ser parte de este conversatorio. Um, yo quisiera, antes de abordar mi parte específica, hacer nada más un resumen, ni siquiera un resumen, tomar dos líneas de cada uno de mis antecesores. Y Santiago nos decía, voy a resumir en mis palabras, por favor, esto de ir a asociarse con el sector privado o de buscar mecanismos de financiamiento con el sector privado no es pecado, más bien es deseable. Estamos en un estado de desarrollo histórico, nos decía Santiago, que es lo que se debe hacer. Y no es un tema solamente del Ecuador, es un tema global, nos decía Santiago. A todo esto, quisiera subrayar el elemento de transparencia que los mecanismos que nosotros vamos a exponer a continuación tienen, le ofrecen, de tal manera que el funcionario público está blindado, por así decirlo, de cualquier tema oscuro, dado que todo es público, todo es transparente y con eso dormimos todos tranquilos, ¿ya? Desde el lado económico, Vicente nos dijo que lo que nosotros, los GATS, ustedes, nosotros desde el lado privado, estamos en un medio, en una economía, en un sistema económico que está estructuralmente con déficit. No es un tema casual, no es un tema pasajero, no es que de hoy para mañana se arregle, sino es un tema estructural que nos obliga a nosotros a convivir en ese sistema o bajo esas condiciones de ese sistema y que por lo tanto también nos obliga, vuelvo, a hacer obra pública en esa realidad. Esa es la cancha, no hay otra, no hay otra. Entonces, eh, podrán existir otros mecanismos tal vez de presión al gobierno central para que haga las transferencias, pero la realidad es la que nos mostró Vicente. Diego también nos decía, no es que no quieren los gobiernos centrales, es que no pueden, no tienen de dónde, no tienen con qué. La realidad es de que
decía Vicente, nos sigue faltando plata, pero la buena noticia es de que nos va a faltar menos plata, pero nos sigue faltando plata. Entonces, ese es un entorno que nos mueve. Y finalmente Diego hizo una exposición de que los mecanismos que nosotros vamos a mostrar a continuación son posibles legalmente. Y voy a repetir esto, son posibles legalmente. ¿Ya? Las normas están hechas, las leyes están dadas, hay experiencias anteriores y hay GATS que han recurrido a estos mecanismos, a los dos que vamos a tratar, de tal manera que, citando nuevamente a Diego, hay que abrir la mente. Y esa es la invitación que con toda la cordialidad, con todo el entusiasmo, la fe en los gobiernos seccionales, quisiera transmitirles yo a ustedes. Voy a compartir pantalla, por favor, denme un segundito nada más. Voy a ser muy breve, voy a pasar muy rápido sobre las diapositivas, porque me parece que las preguntas están muy interesantes. Me gustaría interactuar también sobre esa base. Ok, entonces esta propuesta es mostrarles a ustedes herramientas para generar obras públicas en tiempos de crisis. Ya mis antecesores les han hablado bastante de esto. Ya dijeron que hay bonos. Ya sabemos que un bono nos pagan por una plata que nos deben y la disyuntiva es ¿acepto o no acepto? Si no acepto, me quedaré esperando. Y si es que acepto, tengo varias alternativas, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos a estar, cuando hablemos de bonos del Estado, siempre estamos hablando de bonos de deuda interna, no de los de deuda externa. Y ahí están las características. Este es este título valor. A lo mejor no estamos tan familiarizados con este mundo. Diego nos decía, hemos vivido nosotros mirando siempre a la banca, como que la única fuente de financiamiento son la banca. Pues no, los títulos valores, el mercado de valores es otro mecanismo. Y dentro del mercado de valores está esta herramienta. Esta herramienta, de hecho, la está utilizando el Estado cuando les propone a ustedes, te entrego un bono, lo que está haciendo es echar mano de la herramienta que les estamos a su vez proponiendo a ustedes, también utilícenla. Reciban bonos y paguen con bonos. Esa es la propuesta en resumen, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Voy a lo práctico. ¿Cómo funciona esto? Pues le solicito al Ministerio de Economía y Finanzas que me pague con bonos. La pregunta sería, ¿tiene plata para pagarme? La respuesta ya la conocemos. Entonces, págueme con bonos. Porque, como bien nos decía Vicente, ya tenemos un activo, ya tengo algo con qué reaccionar. De la otra manera no tengo nada. Para esto, lo que hay que hacer es abrir una subcuenta en el Banco Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque así como cuando uno le transfieren dinero, uno destina esos dineros y se guardan en una cuenta corriente, ¿verdad? Cuando nos transfieren bonos, hay que guardar en una cuenta de valores, porque el bono es un título de valor. Por esa razón hay que abrirlo. Ok, si yo tomo la decisión de tener, de aceptar en dación en pago el bono, puedo tener estas decisiones que ustedes ven. Yo puedo venderlo, yo puedo mantenerlo, o puedo también darlo como dación en pago, hacer lo mismo que el Estado hace conmigo o que el gobierno central hace conmigo, puedo hacer yo con mis proveedores. ¿Ya? Venderlo no es tan recomendable porque hay un descuento, ¿cierto? No es que no sea lícito, no es que tenga consecuencias legales, sin embargo, financieramente, preferible no voy a someterme a una operación donde tenga yo un descuento en la venta. Se puede mantener si es que hay gas que tengan la liquidez para que no necesiten realizar el bono, pues sí, me quedo recibiendo los intereses que pagan estos bonos y espero al vencimiento para que me paguen completo. Esa es otra posibilidad. ¿De qué depende la decisión? De si el GAT en cuestión tiene o no tiene recursos para seguir desarrollando obra pública. La realidad la conocemos. La tercera opción, la dación en pago, sería la mayor recomendable, la mayormente recomendable. Y ahí me anticipo a una de las preguntas que ya se formuló. Decían, bueno, solamente me sirve para pagar de presupuestos ya cerrados, es decir, ¿me sirve para pagar deudas? No necesariamente, porque yo puedo financiar nueva obra con los bonos. Es decir,
que yo si necesito hacer una calle, ¿cierto? Perdón, lo básico del ejemplo, si necesito hacer una calle, yo podría poner en los TDRs, ustedes podrían poner en los TDRs, que una parte o toda la obra se va a pagar con bonos. Aquí habría que hacer un análisis adicional para saber cuál más o menos es el descuento que está en ese momento en el mercado, cuál es el comportamiento de los bonos en el mercado, los precios, los descuentos, para poder fijar adecuadamente el presupuesto de pago con GATS, con bonos, perdón, por parte de los GATS. Entonces, es una opción que se puede hacer, la más ventajosa para los GATS, porque van a pagar a valor nominal, es decir, sin descuentos. Si la obra vale 1 millón, yo le pago con un bono de 1 millón y se acabó, ¿verdad? Entonces no tengo observaciones de Contraloría, no corro riesgos, está perfecto. Es como tener un billete de $1 millón, ¿verdad? Pero para que ese billete valga ese 1 millón, hay que hacer unos análisis previos, hay que verlo. Y ahí tenemos las instituciones del mercado de valores que les pueden asesorar. ¿Qué más? ¿Cuánto le cuesta a un GAD pagar con bonos? No le cuesta nada. No le debería costar nada. ¿Ya? Perdóneme. ¿Cuánto puede pagar usted con el bono? Todo, el 100%, como les decía hace un momento. Yo puedo utilizar el valor nominal del bono. Tengo un bono de 10.355.207, pues yo pago con un bono de 3.250.207. Ese es, ¿ok? Entonces se puede aprovechar totalmente al bono. ¿Quién asume los gastos y los descuentos de toda esta tramitología? El proveedor. El proveedor, el contratista con el GAT, el contratista con la empresa pública. Él es el que asume gastos y descuentos, no el GAT, no el GAT. ¿Cuánto puede durar este proceso? Bueno, ahí depende de quién le da el servicio a ustedes, ¿verdad? Ahí tenemos diferente tipo de oferta, diferente tipo esto se lo hace siempre a través de las casas de valores, que son los únicos intermediarios autorizados en el mercado de valores ecuatoriano. Tenemos 32 casas de valores en el país y va a depender de la eficiencia de las casas de valores, ¿verdad? Una casa de valores podría demorarse una semana en todo el trámite y habrá otra que se demore 3 meses, ¿verdad? Eso ya depende de la calidad de servicio que presten las casas de valores. Entonces, esta es la primera herramienta, una herramienta que ustedes ya han escuchado, sobre la que queríamos hablarles. Y ese es el procedimiento práctico. Y esos son los temas importantes que hay que retener en la mente sobre este asunto. Es perfectamente legal, se puede hacer, no le cuesta, puede pagar con el valor nominal del bono y puede ser rápido, tan rápido como en una semana está todo el procedimiento. ¿Está bien? Evidentemente siempre se va a necesitar el acuerdo con con el proveedor, pero igual, pónganse ustedes del lado del proveedor. Si yo acepto que me paguen con bonos, puedo seguir generando negocio. Al proveedor tampoco le interesa quedarse con una cuenta por cobrar para eternas memorias. Es preferible tener eso, es preferible asumir el descuento y seguir generando negocio. Y esto que les cuento es nada más que la vida práctica. Eso es lo que nosotros vemos, es el razonamiento que hace un privado, un proveedor, un contratista de los GATS a la hora de aceptar, ¿verdad? Habrá unos más urgidos, otros menos urgidos, pero finalmente a todos nos conviene el tener un medio de pago. Ok, y resumo con esto. Puedo hacer obras o puedo pagar obras que tengo pendientes de pago, deudas, o puedo contratar nuevas obras. El siguiente mecanismo que vamos a ver, la siguiente herramienta, es el financiamiento estructurado, la titularización de activos. Y esto también es un tema que ya se ha hecho. Este es un tema más complejo. No quiere decir imposible. Complejo no quiere decir difícil. Complejo. Es decir, que hay más actores,
hay más trabajo de por medio, pero se puede sacar. ¿Por qué? Porque también se pueden financiar obras más grandes, más complejas, ¿ya? Y podemos de un lado, por ejemplo, un GAT podría destinar los bonos que recibe para obras de mejoramiento, para asfaltados, para esto. Pero si de pronto yo quiero hacer un terminal terrestre y no me alcanzan los bonos que tengo, ni lo que me ha transferido el gobierno, entonces sí puedo recurrir a la titularización, al financiamiento estructurado, ¿ya? Yo tengo la experiencia de haber, por ejemplo, desarrollado un terminal terrestre, de haber financiado un terminal terrestre. Se puede. Y este es el mecanismo con el que ustedes ven. Lo que hay que tener, lo que hay que tener es el proyecto. Y esto es bien importante. Y les ruego que pongamos atención en esta parte. Porque para poder financiar, esto es paradójico. No es que no hay plata para financiar esto, desde el lado privado, desde el lado de inversionistas. Lo que no hay son proyectos. Entonces, un poquito, en esta parte, la pelota está en la cancha de los GATS. Se requieren proyectos, no buenas ideas, no sueños, proyectos. No proyectos medio hacer, proyectos llegado a estado definitivo, a estudios de ingeniería definitivos. Y se puede entonces llevarlos a financiar. Se aporte el proyecto a un fideicomiso, el fideicomiso a través de con una administradora de fondos emite los títulos, estos títulos se venden en el mercado, nosotros o el fideicomiso recoge los recursos, se desarrolla el proyecto, una vez que el proyecto está en marcha, paga lo que tenga que pagar a los inversionistas. Una vez que termine de pagar, señores GAT, señores de empresa pública, les devuelvo el terminal terrestre, les devuelvo el parqueadero. Al momento estamos realizando justamente un parqueadero. Fíjense ustedes, y ya está. Y pudieron construir una obra sin que ustedes hayan comprometido recursos. Sin que, en el mejor de los casos, ni siquiera me gasté ahí los bonos. Los bonos los destiné para otras obras. Inclusive así podría ser. Entonces, pero esto no termina aquí. El beneficio de acudir, con esto voy a cerrar, el beneficio de acudir a una herramienta como la titularización es que el momento en que ustedes dejan de pagar el terminal terrestre, el parqueadero público, etcétera, ustedes se quedan con ese bien y se puede volver a titularizar los flujos de ese proyecto, que ya no es proyecto, ya es una realidad para esa fecha, ¿verdad? Ya lo acabaron de pagar, está en ejecución, etcétera. Se puede volver a titularizar, se puede volver a levantar recursos y esta vez dedican esos recursos a lo que ustedes consideren prioritario, a esas obras de alcantarillado y agua potable para las poblaciones que están lejanas. Se puede destinar para la obra que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque lo importante es que este proyecto original, que ahora ya es un activo que genera flujos, ese le sirve a usted de fuente de repago de las futuras titularizaciones. Y cada GAT podrá hacer nuevas titularizaciones para siempre, sin límite de tiempo. Todos los gobiernos seccionales, todos los GATs van a poder hacer este uso de ese mecanismo y generar obra pública. Entonces, esta figura es muy poderosa. Les invito a ustedes a que guarden en su memoria esto que les acabo de contar, porque es una figura muy poderosa, muy poderosa. ¿Ok? Como yo les decía, para hacer esto se necesita siempre de una casa de valores, tanto para el tema bonos como para el tema titularización, que es lo que me va a decantar por una de estas, de las 32 que tenemos en el mercado ecuatoriano, la experiencia, la rapidez, la claridad, la transparencia, que le den un servicio integral, que le acompañen de la mano, desde el inicio hasta que finalmente ustedes reciben los recursos y hacen terminan de pagar la obra pública. ¿Ok? Eso sería lo que yo tenía para compartirles a ustedes. Me encantaría conocer si es que tienen preguntas, tanto para mí, no sé, para los otros expositores que nos han acompañado. Muchas gracias.
Gracias, Washington. Entre una de las inquietudes un poquito que más veo ahí es el tema de la Contraloría. No sé, hay un temor, tal vez con esto en el manejo de temas de bono de Estado. No sé si tienes tal vez tú alguna experiencia o puedas solventar estas inquietudes. Por acá, bueno, se me fue una inquietud también que nos decían que no sé si tal vez la Javier, Contraloría había sido. Te escucho, Washington. sí, dado que es un tema, si bien tenemos experiencia, pero no es mi especialidad, quisiera pedirle a Diego que por favor responda con los argumentos jurídicos que tengan lugar para tranquilidad de la audiencia, para que entendimiento más bien de la audiencia. La, Gracias, gracias, Washington. eh, la Contraloría, lo que no logro entender es qué dice la Contraloría, cuál es el temor que tiene la Contraloría, porque la norma es clara, la norma habla de que el Estado puede pagar y puede hacer una dación en pago de las obligaciones a través de bonos. Si es que yo vendo el bono, ahí me parece que es una locura, pero lastimosamente es así, es la posición de la Contraloría, a pesar de que yo sí creo que hay todos los argumentos del caso. Si yo vendo algo, no puede ser el que no se entienda que existe un mercado que es el que va a dar el precio de eso. Si es que yo tengo un bono de 100 y es el mercado el que me hace una depreciación de 10, no puedo, yo podría probar, y sobre todo si lo hago a través de la bolsa de valores, y de hecho me parece que hay un par de casos, no son casos que yo los he manejado, pero me parece que hay un par de casos donde se logra probar el valor que tenía ese bono en el mercado el día en que fue vendido. No es concebible que la Contraloría mire que no existe mercado y crea que todos los títulos valores son de renta fija y que nunca, o sea, bueno, pueden ser o no ser de renta fija, pero hay un mercado que es el que marca el precio que va a tener eso. Como les digo, solamente en el caso de venta del bien es donde la Contraloría podría decir algo. Y como les digo, si es que la venta se realiza en el mercado de valores, donde sí hay fórmulas y marcadores de precio, creo que sí hay la argumentación suficiente como para decir que estoy tratando de efectivizar un activo y que el mercado me pagó eso. En cuanto a la dación en pago, no tienen absolutamente nada que ver, porque esa es la disposición donde dice que se puede cancelar la obligación con el 100%, por el 100% con bonos emitidos por el Estado. Tal vez lo que agregaría ahí es de que ya existe una experiencia, ¿no? Ustedes deben conocer en su medio justamente de otros GATS que ya han trabajado con el tema bonos sobre todo, con el tema bonos y tienen ya claridad sobre que eh, el mecanismo funciona, que puede ser aprovechado. Y además, perdón, Hueso, que te interrumpa, además, eh, hay también ya bastante experiencia en pagos hechos por el municipio, por los GATS, a terceros con los mismos bonos. No sé si tenemos otras inquietudes, Javier, para que por favor nos Sí, ayudes dentro del comentando. chat hay otra inquietud en la parte que dice, en el valor comercial el bono en el mercado, ¿cómo se justifica? A ver, ahí hay varias cosas, hay varias cosas. Esto que suena como etéreo, ¿no? Digamos, el mercado es el que fija el precio, ya, pero el mercado no es que le fije el precio porque se imaginó un día que el bono no vale 100%, sino que vale 90%, ¿ya? ¿De dónde sale ese precio? Ya ahí interviene la especialidad de quienes estamos en este mercado al definir eh, los flujos futuros del activo bono del Estado. Cuando uno trae a valor presente esos flujos con una tasa de descuento, dice hoy día
este papel, este bono que después de 10 años va a valer 100, hoy día, financieramente, con las fórmulas de interés compuesto que muchos de ustedes conocerán, se trae valor presente y dice, ah, hoy vale 93. Los 100 que me van a pagar, porque el bono del Estado, voy a aclarar esto, aunque ya lo dijeron, no es que yo tengo, si me dan un bono de 100, no significa que yo tengo 100 millones de dólares este momento. Significa que voy a tener 100 millones, 100.000 dólares, lo que sea, en un plazo. Los bonos normalmente que estamos viendo más comunes que se les entrega a los GATS van hasta los 7 años. Entonces, pongámonos en el caso extremo. Yo recibo un bono de 100 millones con 7 años de plazo. ¿Qué quiere decir? Que yo en 7 años voy a tener 100 millones. No tengo ahorita. ¿De dónde viene el precio del bono? El rato, el momento en que yo cojo ese bono, esos 100 millones después de 7 años y los traigo hoy día. Y digo, hoy día este bono no vale 100, hoy día este bono vale 93, por ejemplo, 95, el valor que sea. Pero hay una justificación técnica, financiera para eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo toditos los 221 gas tienen un bono igualito? Ahí es donde interviene el mercado y dice, ok, me están ofreciendo 221 bonos idénticos. Y ahí es cuando el comprador escoge. Dice, bueno, le compro al que me dé más barato. ¿Ya? Entonces son estos dos elementos que finalmente determinan el precio que usted acaba pagando, en el que acaba vendiendo un bono o en el que acaba comprando del otro. ¿Ya? Entonces, tanto la parte financiera, técnica, como la oferta y la demanda, como acabo de intentar describir. Sí, simplemente agregaba que el hecho de que se lo negocie en el mercado de valores es el que marca el precio, porque ahí hay la oferta y la demanda, obviamente partiendo de lo que dice Washington, es decir, este es el valor que a mí me parece, por el cálculo financiero, que vale ahorita, entonces voy a ofrecer al comprar en ese valor. Y es la oferta y la demanda la que lo va a hacer. Si no lo hago en bolsa, ahí obviamente tengo un elemento muy complicado y ahí sí la Contraloría va a decir, ¿y usted quién le dijo a usted que vale eso? Tal vez valga la pena aquí comentarles algo sobre la bolsa de valores. Y es que la bolsa de valores es un mercado público, ¿ya? La bolsa de valores, de hecho, da fe pública de las operaciones. Es decir, certifica que las operaciones fueron hechas de la manera correcta, transparente, legal, etcétera. Da fe pública de cada operación. Y este es un mercado centralizado, es decir, a donde van todos los compradores y todos los vendedores, en este caso, de bonos. ¿Ya? Eh, Voy a extenderme un poquito en este tema porque, claro, genera siempre inquietud y voy a permitirme mostrarles este ejemplo. Imagínense que ustedes quieren vender su carro. Entonces, ustedes dicen, mi carro vale un Aveo, no sé cuánto vale un Aveo, vale, digamos, mi Aveo del 2015 le voy a vender en 15.000 dólares. ¿Por qué vale 15.000 dólares? Porque yo le he hecho los mantenimientos cumplidos a tiempo, etcétera. Entonces, mi carro vale 15.000 dólares. Pero el Aveo es tal vez el carro más popular en el Ecuador, más conocido, y resulta que hay otros 500 personas que quieren vender su Aveo del 2015. Y van a haber otros que también haya hecho su mantenimiento al día. ¿A quién le compro? Al que me dé el Aveo más barato, ¿verdad? Entonces, es más o menos lo mismo lo que ocurre con el mercado de bonos. Si es que hay un bono único, yo tendré la sartén por el mango, soy único, ¿cierto? Soy exclusivo, págame más porque soy exclusivo. Pero si estamos cientos de bonos negociándose de las mismas características, pues entonces el comprador buscará aquel que le venda en el precio que sea más aceptable para él, más ventajoso, ¿verdad? Y ahí es cuando interviene la oferta y la demanda del mercado. No sé si tenemos más preguntas sobre esto o sobre otro aspecto.
No, no hay más preguntas. No sé si los participantes desean redactar alguna última pregunta o podemos continuar, por favor. Finalmente, si no hay más preguntas, entonces, lo que les agradezco de mi parte el haber asistido al conversatorio. Por favor, eh, abramos la mente, ganémonos la, la inicial de autónomos que tenemos en nuestra denominación. Estas son herramientas que nos dan autonomía. La titularización nos hace realmente autónomos, porque con un proyecto puedo ir, levantar los recursos y desarrollar los proyectos. Creo que eh, este es un esfuerzo cívico comprometido de las personas que hemos participado acá, eh, porque confiamos en que todos los GATS tienen la capacidad para acometer este tipo de proyectos y todos los GATS podrían verse beneficiados de estas herramientas. Así es que la invitación de mi parte es a que exploremos, utilicemos estas herramientas. Siempre hay asesores calificados, la normativa lo permite y las circunstancias políticas y económicas exigen, en mi modesto considerar, que los gobiernos de cercanía utilicen estas herramientas. Muchas gracias por su atención de mi parte. Por mi parte, muchísimas gracias. Yo quería cerrar con una frase de Albert Einstein. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. Muchas gracias. Quisiera consultarle si sería pertinente tal vez dejar sus contactos o un correo dentro del chat en donde los participantes puedan comunicarse si tienen alguna duda o alguna aclaración de esta temática. Tal vez sería factible. Con todo gusto, claro Claro, que con sí, y gusto. entiendo que la AME también estará en eso. Con todo gusto, en este momento voy a compartir en el chat mi correo y posteriormente podríamos mantener eh, conversaciones adicionales, aclaratorias, etcétera, para avanzar con esto que consideramos es una herramienta que nos puede permitir seguir atendiendo con obra pública a la población en tiempos de crisis. A nombre de nuestra institución queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes y obviamente a los ponentes que formaron parte del evento. Su presencia activa y participación hicieron de este espacio una experiencia enriquecedora. Estamos convencidos de que las ideas y estrategias discutidas durante este encuentro son fundamentales para promover la gestión. Esperamos contar con ustedes en una próxima iniciativa. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos. Un saludo cordial. Gracias, gracias a todos.